Ese no soy yo. ¿Cómo? Opa. Opa, opa. ¿Yo en medio? Hola, hola. Hola. Lo vas a pasar mal. Ya no sé si... Pues seguro. Bueno, ¿Se oye? tengo a mis ponentes deseando hablar y antes de que digan nada inapropiado, sonido. Energía. Quizá no vamos a poder hablar. Nada, vamos sentándonos todos y empezamos la primera mesa de este Valencia Vibrant, destinada a hablar de quizá lo más importante ahora mismo, que es el trabajo y de cómo esta ciudad puede convertirse en una mejor ciudad para trabajar. Precisamente en el estudio que ha hecho Sociograma había una de las conclusiones más destacadas. Se está toreando, ¿eh? Una de las conclusiones más destacadas decía que era que la gran mayoría de jóvenes valencianos implicados en esta ciudad estaban satisfechos con su trabajo. Posiblemente es porque trabajan y porque tienen un conformismo o un miedo a saber que como trabajan tienen que estar satisfechos sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo, a partir de lo que tenemos en esta ciudad, que ya sabemos lo que es, con sus lastres, con sus ventajas, con sus oportunidades, ver cómo podemos hacer para mejorar esta ciudad. Tengo unos ponentes que algunos me dan un poco de miedo y otros me dan mucho miedo. El que más miedo me da, y empezamos por alta intensidad, es MacDiego, es diseñador. No pensaba que ibas a decir eso de mí. Pero bueno. Diseñador, un emblema de esta ciudad y uno de los autores, de los comisarios de alguna de las mejores exposiciones que se han celebrado, al menos recientemente. Qué bueno eres. Tengo a Begoña, en el otro extremo. Sí, una hermanita de calidad. Sigo con la intensidad, ¿eh? La cocinera emblemática, posiblemente en este momento, responsable, propietaria, no sé si propietaria. Sí. Sí, de todo. Propietaria. Pago por lo menos. Pagas, entonces eres la propietaria de la salita. Tengo a Iker Marcaide, empresario, fundador de la empresa Peer Transfer entre Boston y Valencia, y que ahora te has venido, Iker, a Valencia, has fundado Zubilabs y ahora nos contarás. Bienvenido, Iker. Gracias. Tengo a Lorena Palau, no sé cómo presentarte, gerente, directora Como quieras, de este espacio, de la Rambleta, a la que desde luego le agradecemos que nos dé cobijo en su casa y que nos va a hablar de cómo la industria cultural ve esta ciudad. Y tengo a Cuchita Yuk, que a mí Cuchita... Que no te doy ningún miedo. Y Cuchita, me apetece casi que te presentes tú. Bueno, es presidenta de la Real Academia de la Gastronomía Valenciana y hay muchas más cosas aparte de eso, ¿no? Creo que es una trabajadora por mejorar la imagen de esta ciudad. A nivel particular, sí. A nivel particular y nacional. Soy una relaciones públicas nata. Sí. Y quería abrir con una pregunta. ¿Qué podemos hacer para que esta ciudad sea un mejor lugar para trabajar y para que haya más trabajo? Wow. Para que haya más trabajo sí que es difícil, ¿no? Empezar de cero. Yo la tiraría todo abajo, desde luego. Animal. Bueno, pero yo creo que tampoco hace falta tirar abajo. O sea, simplemente es... Yo creo que el problema de los valencianos principal es que nosotros mismos nos infravaloramos. O sea, infravaloramos nuestras posibilidades y nuestra ciudad. Yo creo que desde la base, desde lo mal que nos vendemos, desde lo mal que, por lo menos desde la parte que a mí me toca, el turismo, cómo se enfocan todas las cosas, al final para que las cosas te vengan de vuelta tú tienes que empezar poniendo en valor lo que tienes. Yo creo que la base de todo es que estamos en un momento en que la palabra de Men in Thoughts nos viene muy bien, ¿sabes? Yo un poco, abundando en lo que dice Bego, o sea, el trabajo que yo he realizado como presidenta de la Academia de Gastronomía fue primero entender que nosotros mismos, los valencianos, no sabíamos que comíamos bien, que teníamos unos buenos productos, defendíamos mucho el tema de la paella, pero nos quedábamos en eso. El primer trabajo que intentamos hacer fue que primero los valencianos nos lo creyéramos, que éramos una potencia gastronómica, que sabíamos hacer las cosas, que teníamos un producto inmejorable. Pero primero lo que está diciendo Bego, creérnoslo nosotros, tener el orgullo del nombre de ser, que es un poco lo que refleja la encuesta, que por cierto yo también la he hecho, pero no soy joven, tengo 50 años. Pero
Y entonces eso, primero convencernos de que somos buenos, de que tenemos capacidades, de que lo hacemos bien. Y luego otra cosa muy importante es saber venderlo al exterior, ¿no? Para que Valencia se convierta en un foco de ciudad agradable, amable, con posibilidades de trabajo, con todo lo que lleva, ¿no? Yo un poco la pregunta de cómo sería mejor ciudad para vivir y trabajar. Yo digo, bueno, ¿qué significa una ciudad que te guste para trabajar? ¿Y qué significa una ciudad que te guste para vivir? Yo para vivir, hombre, me gustaría una ciudad, por ejemplo, pues, donde pues, las familias no salten la verja de un parque para dormir porque no tienen un sitio donde dormir, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es una cosa importante, ¿no? Donde yo como ciudadano pues realmente puedo aprovechar lo máximo que me aporta para lo que a mí me interesa, ¿no? Que haya una oferta de cosas que a mí me puedan interesar, ¿no? Y eso interlaza un poco también con, a nivel de trabajar, ¿cómo me gustaría que fuese una ciudad para trabajar? Pues una ciudad que adopte nuevas formas de pues, innovaciones, que abrace el cambio, que no se contente con las cosas como ya son, ¿no? Que sea colaborativa, que sea participativa, ¿no? E incluso podrías decir, bueno, como ciudadano, ¿cómo sería una ciudad, ¿no? Oye, pues una ciudad que tiene en cuenta mis intereses, ¿no? Incluso que respeta de que yo, por ejemplo, yo quiero una ciudad sostenible, ¿no? Pues qué medidas se están tomando para acercar a que sea una ciudad más sostenible. Entonces, yo creo que es una pregunta, ¿no? muy amplia que al final integra un poco yo creo que todos como personas tenemos un poco el gorro de, bueno, algunos somos padres, ¿no? Padres y madres, otros somos ciudadanos, somos trabajadores, somos personas, ¿no? Y a veces todo a la vez o en función de distinto momento del día, ¿no? Y yo creo que queremos una ciudad que nos abrace en todas nuestras dimensiones, ¿no? Y que saque lo mejor de nosotros en ese sentido. ¿Lorena? Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente quiere estar en Valencia. ¿Se me escucha? No. Quiere trabajar en Valencia. ¿Se me escucha? El talento, la capacidad que tiene Valencia como ciudad y sus profesionales tienen que tener una red que les genere posibilidades para quedarse aquí. Porque la gente se quiere quedar aquí. Porque les gusta la ciudad, como se ve en la encuesta. Porque la gente joven no quiere irse a otros lugares y quiere trabajar para ir por Valencia. Entonces creo que entre todos tenemos que generar esa infraestructura que dé posibilidades a la gente de desarrollar su capacidad aquí. Y es complicado, creo que hay que partir de cero en muchas cosas, en otras hay que avanzar, hay cosas que se han hecho muy bien y lo más importante es que hay una generación... ¿Se me oye? No, seguimos comentando. Que hay una generación que está dispuesta a pelear por ello y que lo va a conseguir. Incluso, Vicente, este dato que has comentado de gente que está satisfecha porque tiene trabajo, yo lo cuestionaría en el sentido de, yo creo que la gente joven, que a veces es más crítica en cuanto a qué hace con su vida, qué hace con su trabajo, ¿no? Me llama la atención el porcentaje también de freelancers, ¿no? Un poco lo que es la vida no lineal de yo estudio, después encuentro un trabajo, ¿no? Me compro esto, ¿no? Y yo creo que están cambiando ciertas funciones. Es un reflejo de una tendencia diferente. Sí, ¿no? Yo una sociedad más jóvenes, más participativa, más moderna, ¿no? Más libre y más liberal, con más aspiraciones. Más aspiraciones. Entonces, yo no sé, yo creo que la gente joven ya solo con tener trabajo no se contenta, ¿no? Eso es como, como necesidad, bueno, sí, necesito llegar a fin de mes, ¿no? Pero eso no es lo que me llena a mí. Otra de las conclusiones es que entre las prioridades de las personas que han contestado la encuesta no solo está el salario, incluso el salario pasa queda relegado a una opción menor y quieren cierta libertad y hacer lo que les gusta, ¿no? Que quizás es otra de las utilizar el tiempo libre, tener tiempo para... Y tener más tiempo libre, efectivamente. Correcto. Y bueno, después de esta pregunta que era un poco de introducción general, siempre estamos muy preocupados de cómo nos ven los demás, de cómo nos ve el turismo, ¿no? Que a mí es una cosa que últimamente me empieza a fastidiar de Valencia, de cómo parece que esta ciudad tenga que funcionar para los turistas, que está muy bien, ¿no? Pero precisamente me parece que los turistas empiezan a admirar una ciudad cuando los propios ciudadanos están enamorados de su ciudad o les gusta su ciudad o están bien en su ciudad. ¿Por qué os gustaría o por qué creéis que los que vivimos aquí
deberíamos conocer a nuestra propia ciudad? ¿En qué áreas profesionales debería especializarse esta ciudad para poder dar cobijo, a dar trabajo a mayor número de gente? Que quizás desde la cocina, desde el diseño, desde el emprendimiento y desde la cultura, quizá. Y es que creo que justo son esos los tres ejes, ¿no? Son los polos a partir de los que podemos especializarnos. Me has dejado un poco fuera de la conversación, ¿no? Has hecho Es para que no te crezcas, Magdiego. inodoro, incoloro, in Es para que no te crezcas. Parezco un presidente, parece un presidente de comunidad, ¿no? Así que empezamos por ti, Ya. empezamos por ti. No. He escuchado antes los datos de la encuesta esta que habéis hecho y que yo rellené. Me sorprendió, pues era entretenida de leer y las preguntas que hacía Estaban muy bien. sencillas de contestar y me parecían con cierta inteligencia. He leído ahora he escuchado las respuestas a ver, hablo desde la memoria, pero yo creo que he contestado lo contrario de lo que ha salido de los Seguro. resultados en todas las preguntas, ¿no? No sé por qué, no. Eso es la diversidad, ¿no? Que es positiva. Yo he contestado todo lo que ha salido. Y soy súper optimista con esta ciudad, pero me he quedado un poquito así sorprendido, ¿no? Yo creo que esta ciudad la mueven dos líneas de trabajo. Hay una sociedad civil y hay una sociedad política. La sociedad política, pues por desgracia, lo que hemos visto en los últimos, desde hace muchos años, porque nunca, teniendo todos estos valores que estáis comentando, que es cierto y que es una ciudad maravillosa, claro que sí, creo que somos una ciudad de tercera políticamente, ¿no? No contamos más que para restar, ¿no? Por desgracia, ¿no? No ha pasado nada interesante. Sí que es cierto que la sociedad civil es la que tira para adelante la ciudad. Hay un montón de pequeños eventos controlados por chavales, muchas veces chavales incluso demasiado jóvenes, ¿no? Que me parecen geniales y envidiables, ¿no? Algunos me han llamado por teléfono, no sé, alguna vez, Magdiego, voy a hacer esto, o he hecho esto y me gustaría que participaras. No quiero participar, no por nada, porque no puedo aportar nada, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Todas las reuniones artísticas que hacen en muchos barrios, o las reuniones de ilustradores, o la cabina, o el festival de cine, o las jornadas de cómic que se hicieron hace poco tiempo y demás, me parece sorprendente. Y casi siempre son de espaldas a las instituciones. Tenemos grandes valores de sociedad civil que son explotables, por supuesto, y es ahí donde nos tenemos que coger. La pregunta que estás haciendo ahora sobre el turismo y demás, a ver, vivo del mundo del diseño, ¿no? Siempre le he dado vueltas a ver qué se me podría ocurrir para hacer de esta ciudad una imagen. ¿Hay algo que representa la imagen de Valencia a nivel nacional o internacional? ¿O cuál sería el icono, la cosa que Valencia? No se me ocurre ninguna, ¿no? Me gustaría saberlo y me gustaría que alguien la hiciera, ¿no? Yo, Magdiego, no os pregunto de cara a los demás, os pregunto de cara a nosotros. Que es diferente, Sí. quizá. O sea, que yo tengo que dar la solución. Deberías. Me encantaría, pero si la tuviera no estaría aquí. Pero yo creo que estaría viviendo en otra ciudad. Perdón. Magdiego, haces un buen punto, es decir, ¿qué posicionamiento? O sea, yo en cierta manera creo que tienes que elegir tus batallas, ¿no? Claro. Sí. Y tienes que decir cómo quieres que te vean. Entonces, pues trabajas un poco, ¿no? Dices emprendimiento y tal, incluso emprendimiento, ¿no? Bueno, ¿en qué, no? O sea, que hay muchas líneas, ¿no? ¿Qué quieres posicionarte, ¿no? Como la ciudad sostenible, ¿no? La ciudad más smart, ¿no? No, la ciudad de las industrias creativas, ¿no? No sé, ¿no? Como que hay muchas, ¿no? Decisiones que tú tienes que, yo creo que ir tomando, ¿no? El tema de turismo me llama la atención una cosa, que es una cosa, el turismo ¿no? Un irlandés se compra una casa en la costa, ¿no? Como segunda residencia, y se viene y se pasa unos meses, ¿no? A mí me parece un turismo muy interesante el turismo de trabajo. Es decir, alguien que viene desde el extranjero, pasa aquí una semana y dice, oye, este es un sitio chulo, ¿y por qué no me quedo un poco más, ¿no? Y te quedas una semana, te quedas unos meses y de repente dices, ostras, ¿no? Me he montado aquí la familia, ¿no? Y yo creo que esta gente, ¿no? Este turismo profesional mantiene muchas conexiones con fuera, ¿no? Incluso trae gente, relaciones empresariales, etcétera, y da mucha visibilidad a una ciudad, ¿no? Y la hace un poco destino de buena ciudad para trabajar, ¿no? Como aprovechando un poco los activos, ¿no? Y en Valencia yo creo que clima y otras variables también son a valorar, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto o pasamos a la siguiente pregunta? Yo quería decir una cosa, y es que yo creo, bueno, está muy bien todo lo que estamos diciendo, es verdad que Valencia es una ciudad muy bonita y tal, pero yo para mí, siempre veo Valencia como
un matrimonio de estos que están casados 30 años, aburridos de ellos mismos, ¿sabes? Y que de vez en cuando se toman unas patatas fritas con un poco de soja y se han saltado todas las reglas, ¿sabes? Y entonces esto lo tienen que poner en valor y lo cuentan todos los días. Entonces Valencia a mí me parece que es un poco una ciudad así. Y a mí me repele totalmente esto. O sea, está muy bien porque es una ciudad preciosa, que tenemos mar, montaña, tenemos de todo el mundo que viene, yo la primera. Vine hace 10 años y dije que me iba a quedar un año, y llevo 10. Pero recuerdo que hace 20 años cuando me fui me pareció una ciudad muy divertida, que había muchas cosas, y ahora me parece una ciudad tremendamente aburrida. O sea, me aburre muchísimo. Y sí que es verdad que pasan cosas puntuales, pero pasan demasiadas pocas cosas. Entonces, decir que pasan cosas y luego recordarlo me parece un poco como de, me voy a poner la medalla, pero tal. ¿Pero no pasan pocas en tu ámbito, en el ámbito gastronómico? Bueno, en mi ámbito han pasado más cosas en los 2 últimos años, vamos, que en 80, ¿sabes? O sea, yo me puedo dar, vamos, estoy, vamos, como una niña con zapatos nuevos. Pero sí que es verdad que hay que estar todo el día, vamos, pica y pala, pica y pala, pica y pala. En mi sector pasan muchas cosas, pero seguimos teniendo, por lo que estaban diciendo del turismo, tenemos un turismo que como nos vendemos mal, nos vendemos barato y nos vendemos cutre, pues el turismo que viene es cutre, ¿sabes? Es que no nos queda otra. Perdona, estáis hablando del turismo como si fuera, yo tengo, a mí me viene un amigo un martes y no sé qué hacer ¿Dónde con él sacarlo? a partir de No se le puede sacar a ninguna parte. Ese problema lo tenemos todos. O sea, el Diego. miércoles yo tuve un invitado... Y cenamos de maravilla, por supuesto. Sí, Y pero luego a que... las 11 de la noche no me daban de comer en ningún lado. Una rotonda, yo qué sé, ¿qué podemos hacer para buscarle un poco de alegría a nuestra vida? Pero es así de pésimo todo. Es que tú me preguntas a mí, que cuando me llaman y me dicen que hago en Valencia, yo es verdad que salgo muy poco, pues por mi trabajo salgo poco, pero me cuesta mucho recomendar nada, pero muchísimo. Sitios para comer actualmente tengo la suerte de que puedo recomendar bastantes, pero aún así, o sea, tú no tienes más que fijarte en Valencia, que tenemos una playa maravillosa, enorme, en la que nos hemos gastado un potosí de pasta. Con un nivel gastronómico asqueroso. Buah. ¿Pero por qué? Porque ni nosotros mismos nos hemos creído... O sea, en todo el mundo, cualquier parte del mundo que tú vayas, los mejores restaurantes están a pie de playa. Aquí no hay ni uno. O sea, no es que ni uno o menos uno, ¿sabes? Nada. Sí. Lo único que puedes llegar es llegar y que te pegan un hachazo, que te mueres y te vas a casa. Es lo único que puedes hacer. Pero lo peor de todo es que se siguen abriendo sitios nuevos y siguen la misma línea. ¿Por qué? Porque al final... Pues esto es lo que nos hemos creído, que Valencia es una gran ciudad... ¿Sí? Que Valencia es una gran ciudad turística, ¿no? Con este nivel de oferta que tenemos, ¿no? Entonces, es falso. Yo nunca he pensado que Valencia sea una ciudad turística, ¿eh? ¿No? Para nada. Nunca. No, lo digo de verdad. Sí, pero nunca. sí que viene mucho turista. Viene mucho turista. Sí, pero viene mucho, pues eso, mucho lo que le ofrece es turista. cuchita. O sea, si a mí, por ejemplo, si yo voy a un sitio y a mí me dicen, mira, estos zapatos te van a costar 100 pavos, y llego y me cobran 120, me mosqueo. Si me cobran 80, digo, joder, pues seguro que voy a venir la semana que viene porque me cobran 60, ¿sabes? Y así es un poco lo que pasa. Que tú te traes un turista que viene mentalizado a gastarse 15 pavos por comer y un tanto en esto, tal, no sé qué, si luego le ofreces algo más caro, la gente se mosquea. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de turista que viene pues que no viene buscando esto como que se lo han... ¿Sabes? Como el foco de luz de un boulevard. O sea, que cuando la gente va a Barcelona sabe que va a haber en Barcelona, la gente va a Madrid, o sea, que la gente cuando viene aquí a Valencia, ¿qué va a ver? ¿Qué turista atraemos? El brazo incórbuto de San Vicente Ferrer. No, eso no se vende, Diego. El Museo Taurino. Tampoco. Es que entonces no sé. No quiero decir, a nivel de circuito, o sea, ¿qué se vende de Valencia? ¿Qué se vende? Ya. No lo sé, es que no lo sé. Pero por ejemplo, tú tienes en Valencia un 10% de las subidas en turismo es gastronómico, ¿vale? Yo, mira, y no, lo voy a poner con ejemplo y lo diré aquí y luego diré que no lo he visto. Yo gané Top Chef y esto, para un guiri, un francés, un australiano, un americano, es la bomba, ¿sabes? Yo dije, úsenme. Ni siquiera me han felicitado, ¿sabes? Pero no pasa nada, que me la suda, sinceramente. Pero cuando tú tienes algo que tú puedes usar de esta ciudad, no se usa, ¿sabes? Y menos aún cuando te dices úsame, menos todavía. O sea, es algo como de, va totalmente en contra. Pero con esto pasa con todo. Pero esto es una cosa de arriba abajo, ¿no? O es una cosa que va desde abajo, ¿no? De personas particulares que tienen cierta iniciativa y hacen cosas, ¿no? Me dice, oye, los eventos, ¿no?, que están organizando los chavalines y tal, ¿no? O sea, esto es algo que deberíamos ponernos nosotros, ¿no?, como particulares, decir, ostras, si yo quiero montar un circuito gastronómico, pues oye, ¿no?, como individuo voy a partir hacia arriba. Montar, pero necesitas a alguien que ¿no? le dé voz, ¿sabes? O sea, montarlo se montan y te digo que la intención y las ganas las hay y se han hecho cosas. Lo que pasa que luego
la exposición es tan mínima, ¿sabes? Que la repercusión, pues al final es que te estás peleando, y yo digo que me haya cansado, pero sí que es verdad que estar ahí pico pala todos los días, ¿sabes? Que luego a mí me llaman de cualquier lado y me ponen pasta, pues al final me voy, ¿sabes? Porque... Pero vosotros dos, por ejemplo, que tenéis, sois excepcionales, ¿no? Dentro del grupo que estamos aquí y demás, ¿por qué estáis en Valencia? ¿No? Cuando veo lo que hacéis, sí. cuando veo... tú tienes una puerta americana abierta ya incluso, ¿no? Cuando el sueño de mucha gente es irse y cruzar el charco hacia donde sea, hacia Nigeria, si es posible incluso, ¿no? Sí, ¿Por qué decidís esta ciudad, ¿no? Para mí es un poco la relación de rollo con amigas con el WhatsApp, ¿no? Que estás ahí tonteando con el WhatsApp, mensajito, siempre es alegría, pero cuando aprietas un poquito más el acelerador, cuidado. Sí, pero yo lo he dicho al principio, que yo vine para un año y de hecho no me quería quedar, y me he quedado porque es una ciudad muy cómoda y al final te atrapa. Y realmente cuando trabajas en algo como lo mío, que estás en tu zulo, ¿sabes? Metido mucho tiempo, pues al final te acostumbras a estar en el zulo y van las cosas y luego empiezas un negocio con lo que cuesta esto y cuando ves que funciona dices, bueno, pues no lo voy a tirar ahora y luego, bueno, pues pasó lo del programa de televisión y tal y ya pues funcionó mucho mejor y me abrieron muchas puertas y es verdad que es muy cómoda, pero no estoy en Valencia por lo que me ofrece Valencia, estoy porque mi vida la he montado aquí y me parece una ciudad muy cómoda para desarrollarla. Pero me gustaría poderla montar de otra manera. Sinceramente me gustaría que me diera más oportunidades que sino que llevo peleando los últimos 3 años, intentando hacer cosas, porque yo lo que quiero, yo no quiero irme a Madrid a poner mi restaurante allí un mes, ¿sabes? Yo quiero tener mi restaurante aquí y que la gente venga aquí. Igual que los madrileños vienen aquí a Valencia a comer, porque les dicen que se come muy bien y se gastan 60 pavos en el AVE, lo pueden hacer para muchas otras cosas. Y los valencianos estamos yendo cada 2 por 3 ahí. Es que hay cosas que nosotros hacemos, pero que no nos damos cuenta de realmente el potencial que tenemos y que en las cosas que realmente deberemos de invertir para hacerse notar. Porque realmente además la gente quiere. Si tú preguntas ahora mismo en Madrid cómo ven a los valencianos gastronómicamente, flipas. Yo cuando me cuentan digo, madre mía, digo, si supieran cómo está el percal, fliparían. Pero ellos están como de, pues ¿qué Valencia pasa? Y dices, sí, pasa la leche, vamos. ¿Y qué en tu caso? Yo, bueno, naces donde naces, pero mueres en el pueblo de tu mujer. Entonces, mi mujer es valenciana. No, nada. El secreto es cambiar de Debemos pareja. marcharnos. Cada 6 meses puedes cambiar de pareja. Bueno, a ver, no, ahora en serio. A ver, yo crecí aquí, yo estudié aquí el instituto, la universidad y tal. Y yo, cuando monté la empresa desde Estados Unidos, desde Boston, ¿no? Sí que tenía claro que, bueno, me podía montar mi historia por ahí y perfectamente, ¿no? Pero en cierta manera tenía un poco la responsabilidad de devolver a aquellos que me habían ayudado, ¿no? A llegar a donde había llegado. Y incluso me becó una fundación española para ir y tal. Entonces monté la oficina aquí y bueno, eso crea un poco el puente, ¿no? Y también entendiendo que cuando montas una empresa, ¿no? O si montas un restaurante exitoso, se crean cosas alrededor de ello, ¿no? Funciona un poco así de tractor oye, pues en el caso de las empresas montas algo, les va bien, si va bien la empresa, después gente se sale, se montan otras empresas. Precisamente aquí en la audiencia está Álvaro, un chico que trabajaba en Pierre Tornoser y después se ha montado y una empresa genial, ¿no? Entonces, como que mete cierto dinamismo, ¿no? El hecho de crear una empresa. Yo, como emprendedor, yo soy optimista, ¿no? En el sentido de, vosotros, ¿no? Yo creo que la crítica y la reflexión está bien, pero no hasta el punto de que te paralice y dices, ostras, me quejo de esto, y bueno, pues ahora me voy a tomar una cerveza, ¿no? No, me quejo de esto y qué puedo hacer yo al respecto, ¿no? Y en cierta manera creer que el querer cambiar, ¿no? O el mejorar es lo que te lleva después a cambiar, ¿no? Y yo creo que también un poco la reflexión de, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres llegar y cómo llegas hasta allí, ¿no? El lema de esta jornada, precisamente es Valencia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y en cultura, en diseño, que también es cultura obviamente, como lo es la gastronomía, y en el polo empresarial, os quiero preguntar a cada uno, a partir de vuestras áreas, ¿hará qué? Lorena. Pues yo creo que en el ámbito de la cultura, que por cierto es esencial para traer un turismo de calidad. Exacto. Hay ciudades en España que son referentes a nivel cultural y que por sí mismo ya traen un turismo que quizás luego cubre el resto de ámbitos, ¿no? Y ese que todos buscamos. Pues en Valencia queda mucho por hacer. Por fortuna, Valencia tiene un talento maravilloso, tiene una capacidad, tiene creación, tiene creatividad. Y a día de hoy
todavía hay mucha gente con ese talento que está aquí, en Valencia. Ha habido una fuga que yo creo que hay que volver a traer a esta ciudad. Y a partir de ahí nos queda lo más complicado, que es desarrollar una verdadera industria cultural. Creo que a día de hoy todos, cada uno en su parte, dentro de este sector, está intentando hacer en la medida de lo que puede, y ahora toca sumar, toca sentarse, toca hablar con todos los que participan de él. Hay que sentarse con otros sectores que son fundamentales para desarrollar una industria cultural, como es el de la hostelería, como es el turismo, y entre todos crear la infraestructura necesaria. Y no nos olvidemos, algo fundamental también, hay que tener una política cultural y un conjunto de políticas que respalde y que dé forma y que de alguna manera acompañe, ¿no? y esté en sintonía con todo el proceso. Valencia fue un referente en su día y puede ser un hervidero cultural de nuevo, porque tiene el talento y además es asombroso porque es en todas las manifestaciones culturales. No cogea en ninguna. Y eso tenemos que aprovecharlo y tenemos que tirar para adelante. Y la única forma es sumar. Pues hay una carencia de industria. Totalmente. Sí, industria. Hay una carencia de industria, totalmente. Y esa carencia de industria pues, ha hecho que gente con muchísimo talento decida marcharse de Valencia, que esté buscándose la vida en otros lugares y que quiere volver. A mí Rambleta, entre muchas de las cosas que me ha proporcionado, una de ellas es conocer la realidad, ¿no? de este sector, de muchas personas que quieren volver a Valencia, que están esperando un cambio en la forma de hacer, pero que quieren venir aquí. Es necesario, quizá para ello, huir de cierta endogamia, ¿no? Y de mirarnos tanto a la cara y mirar pues, hacia afuera, ¿no? Establecer vínculos con otras ciudades. Es fundamental crear una red. Nosotros, de hecho, estamos ya trabajando en ello, una red a nivel nacional, pero primero hay que crear una red aquí también. O sea, para que haya una verdadera industria cultural en Valencia, tiene que tener un soporte. Y ese soporte es crear un circuito. El siguiente paso es hacerlo a nivel nacional, para luego poder llegar a ser un referente a nivel europeo, ¿no? La gente de fuera lo ve así, ve que Valencia ha sido un centro de creación, es un lugar de vanguardia, pero que no se deja ver, ¿no? Sigue estando aquí latente, pero no se deja ver. Entonces, bueno, yo creo que ahora que ha llegado el momento de que todos nos sentemos, de que todos conozcamos la realidad de cada uno, de que existan esas políticas que apoyen, de que, por supuesto, de una vez por todas baje el IVA cultural, si no, jamás ni Valencia ni España podrá llegar a ser un referente, y que además sumemos con otros sectores, porque todo suma y porque todo es necesario. Entonces, bueno, está todo por hacer en realidad. Una de las patas de esa cultura es el diseño. Y yo estoy cansado de escuchar qué buenos diseñadores MacDiego hay en Valencia, qué buenos somos en diseño. No los conozco, ¿eh? Qué carteles tan espantosos hacen en esta ciudad, qué poco cuentan con los diseñadores. Sí. A partir del diseño, ¿ahora qué? Ahora qué, el mundo del diseño, qué complicado. Supongo que como todos, ¿no? Los últimos años hemos sufrido una de las peores invasiones, o no sé cómo explicar, no sé cómo decirlo, porque puede ser un poco obvio, pero es para reflexionar, ¿no? Que ha sido el mundo de la informática. El mundo de la informática, lo que es el mundo de la comunicación, la publicidad o el diseño, es un desastre, ¿no? Porque ha convertido que cualquiera se compre un ordenador y ya pueda ser diseñador, ¿no? Y esto es un cáncer. Cuando, además, vamos a hablar de instituciones, porque los clientes creo que lo tienen claro. Las instituciones usan nuestros servicios, porque hay veces que hacen las cosas muy bien, ¿no? O yo me siento cómodo cuando trabajo con ellos y me alegra, ¿no? que utilicen mis servicios e intento hacerlo lo mejor posible. Me equivoco muchas veces, pero bueno, porque hay veces que lo hacen muy bien y otras veces lo hacen tan rematadamente mal. Y yo prohibiría la informática en los estudios de diseño porque se ha banalizado un montón de procesos que antes era un oficio que había que aprender y ahora ya no tiene ningún valor, ¿no? El mundo de la cocina, la gastronomía, me imagino que la informática también ha entrado, ¿no? Pero me imagino que los chavales que tienes dentro de la cocina
no necesitan saber, tienen que saber cortar de tal forma o hacer las cosas de tal forma. Bueno, tenemos otros males. ¿Eh? Tenemos otros males. Supongo que tenéis otros males, pero no causados por esta cosa rara, ¿no? Y que en tu gremio, por supuesto, la informática es una autopista, ¿no? O sea, lo ponen a volar, ¿no? Cuchi, para comunicar todo su trabajo, pues le viene de maravilla. Pero de verdad que me encantaría que desaparecieran, que reventaran todos los programas, el Illustrator, el Photoshop. Dios, el Photoshop, qué manía le tengo a ese programa ya, ¿no? Se ha dejado de hacer las cosas, se ha cambiado la aptitud por tener títulos, por tener conocimientos, por saber manejar programas y demás, por la actitud, ¿no? Que es un poco a lo mejor lo que están buscando. No entiendo cómo hay gente que me encarga algún trabajo a mí de vez en cuando, porque me dedico a putear al cliente además, ¿no? Hacerle pensar sobre el encargo que está haciendo, a hacerle reflexionar, y si soy yo la persona adecuada o no, y llegamos a unos resultados, pues bueno, que no están mal, ¿no? Muchos diseñadores, Diego, siempre se quejan, digo, en Valencia, de que les falta conexión con las empresas. A mí me viene cada diseñador a verme, a enseñarme los trabajos y demás, que digo, tío, tírate por la ventana ya, por favor. O sea, haznos un favor a todos los demás. De verdad, que no aportas nada, estás restando al gremio. No puedo entender toda esa cosa valenciana que teníamos de toda la vida. Todo esto que hace un momento comentabas tú de la creatividad y el ingenio, todas esas cosas y demás. Chaval, ¿qué te ha pasado? Tú no tienes que estar aquí, hazte enterrador, hazte otra cosa que está muy bien para ti. De verdad que lo tuyo tiene que ser alegría y a mí me está restando. O sea, yo todos los días me meto en la cama, cuando me voy a dormir, está con gente y hay algunos que me han sumado y que quiero volver a ver, y hay otros que me han restado mucho, que no quiero verlos nunca más, ¿no? Incluso clientes que me pagan de maravilla. Qué dramático es este hombre, Cuchita. ¿Eh? Qué dramático es este hombre. Ahora entiendo lo del ranking de... Ahora lo entiendes, ¿no? Gracias, Iker. ¡Ey! Estoy siendo optimista, ¿eh? Se está portando bien. Y no ha encontrado su espacio. ¿Os acordáis hace Sí, poco Iker, tiempo? sí. Si te molesto me voy, ¿eh? Espera, si te molesto, vete. Exactamente. Hace poco tiempo se hizo una exposición en el Movim sobre la movida valenciana. Sí. Hace 20 años habría una gran movida que algunos tuvimos la suerte de disfrutar. Esto que para cualquier ciudad del mundo habría sido la bomba y habría convertido en una cosa de esa turística que vosotros comentáis, las noticias que salían eran que uno se ha muerto, que las drogas, que no sé qué, todo lo contrario. Ibiza se aprovechó. En aquel momento no era ni la sombra de lo que pasaba aquí, y ahora se ha convertido en la gran isla o en el gran negocio de la isla. Aquí tuvimos una oportunidad. Se escapó también. ¿Pero de quién es responsabilidad eso? O sea, ¿quién? No, de nosotros, de todos nosotros. Esto es un Me hago síntoma, responsable de ¿no? Pero todo ¿quién aquello. tiene que hacer qué en base a eso? Que No, o sea, para darle la vuelta y decir, no, Ibiza tal, en Valencia... No, no se ha hecho eco en la... O sea, ¿esto qué es? ¿Un tema de administraciones? ¿Es un tema de... Es de que nos conformamos. Es evidente. Claro, yo creo que es un tema de todos nosotros, todos los días. La sociedad civil pone todo lo que sabemos hacer bien, y es la administración las que nos va poniendo trampas para que tropecemos. Esa administración. Es que yo creo que tampoco hay que quejarse todo el día ni darle la culpa siempre a la Soy administración. optimista, Cuchi. Ya lo sé, cariño. Pero porque yo creo que es un tema ya de nosotros y de nuestros propios colectivos. O sea, yo estoy cansada también de las subvenciones y de la administración. O sea, yo nunca he hecho nada con la administración. A mí la administración me la rebufa. O sea, yo todo lo que he hecho lo he hecho, claro que sí, ¿no? Yo todo lo que he hecho lo he hecho porque lo he entendido así, porque me ha gustado hacer las cosas así y porque he entendido que lo tenía que hacer. Yo a la administración no le he pedido nunca nada. Lo digo, hace 25 años yo trabajaba en la administración, hace 15 también, hace nada también. Y me imagino que seguiré trabajando también. Y la relación ha sido siempre los mismos. Y los diálogos que teníamos entre los diseñadores eran siempre los mismos. Pero qué burros, pero es que no tienen ni idea. Es que si no sabes dónde quieres ir, vas a aparecer en cualquier lado. Y me imagino que va a ser así a partir de ahora también. No va a pasar nada. Si pensamos que estos cambios van a ser la bomba y demás, no. Vas a ser yo creo que dentro de la administración y tal, ¿no? Begoña, los que tiráis del carro. Sí, hay cierta gente que... Bueno, yo creo que hay un colectivo de gente que realmente quiere cambiar cosas, ¿no? Que quiere hacer cosas, ¿no? Que está trabajando, ¿no? Técnicos, etcétera, etcétera. No sé, yo a veces pienso esto de... Yo tuve un hijo hace un par de años, ¿no? Y esto que lees libros y tal, ¿no? Te dicen, hombre, a tu hijo, por ejemplo, no le digas qué tonto eres, ¿no? Le puedes decir, oye, esto que has hecho es un poco tontería, ¿no? Pero no eres tonto, porque si tú le dices, eres un poco tontito, ¿no? Autoestima. Y al mes siguiente hace otro, oye, es un poco tontito, ¿no? Ya se va a creer que es tontito, ¿no? Y cuando le preguntes 1 más 1 va a decir, papá, no lo sé porque soy un poco tontito. De repente un día te dirá, papá, ¿eres tonto? Y tú dices, ¿qué está pasando? Entonces, quiero decir, o le pides, oye, hace esta cosa que es súper divertida, no es que yo soy tontito, ¿no? Entonces, al final no te meten input, no ya hasta te lo crees, ¿no? Te lo crees y ya te impide, ¿no? Entonces yo digo, oye, o sea,
¿qué tenemos que hacer, no? O sea, ¿qué tenemos que hacer y quién? Oye, no es La administración tiene que sentarnos y hacernos decir... las políticas adecuadas para dejarnos trabajar Claro, y yo no creo permitirnos que... vivir bien. Punto. Claro, es un facilitador. Yo no creo Correcto. que... O sea, aquí, ¿no? Donde suceden las cosas no es muchas veces desde la administración, ¿no? La administración pues, te apoya en lo que puede, no te pone obstáculos, te facilita, ¿no? Con que no te pongan Pero ese es un obstáculos tema hace de, bastante. oye, vamos a hacer un circuito de teatro pues en Londres, ¿no? Oye, lo típico de cenas y después te vas a ver una obra de teatro. Oye, pues esto es una cosa de poner de acuerdo de los teatros o de Sí. las actividades Y culturales vas y con los lo restaurantes. presentas. Y vamos a hacer un circuito y Dejadme vamos a llegar al hacer cliente. Yo creo que aquí falta mucho el tema de llamar a la puerta. Porque yo personalmente, antes de que pasaran muchas cosas, yo no pedía ayuda nunca. O sea, no pedía ayuda, ni siquiera pedía ni ayuda ni opinión tampoco. Exacto. Pero sí que me di cuenta después que, oye, cuando quería hacer algo, pues llamar a la puerta. Correcto. Él no siempre lo tengo, ¿sabes? O sea, si me llevo un Exacto. sí, pues ya es, vamos, de miedo. Yo creo que una cultura, una ciudad que es abierta en cuanto Pero es a... que esto es una cosa cultural. O sea, tú ten en cuenta que tú estás en una ciudad que se gasta 600.000 pavos en una falla y luego la ponen en fuego. O sea, aquí vivimos en una ciudad en la que es todo para que se vea y luego nos conformamos con lo que nos Es dejan por lo porque nos lo único que somos merecemos, ciudad ¿sabes? turística. Entonces, partiendo de ahí, es una cosa súper cultural que lo tenemos súper arraigado y que eso sí que es una cosa que va a cambiar con el tiempo. Pero yo creo que con la evolución, jóvenes tal, ¿no? Y gente no jóvenes, que tiene un poco de actitud colaborativa, ¿no? Ahora este concepto de no comprar sino usar, ¿no? Colaborar, tal, ¿no? Innovación abierta. Yo creo que sí que hay una cultura de tener la puerta abierta y decir, oye, si te contacta gente, ¿no? A mí cuando alguien me contacta, bueno, a veces si es de la administración y tal, me dedico un poquito en Google, así, a ver si ha sido alguien imputado, para que nadie me haga una foto con esa persona, pero si no, yo, ¿sabes? Te tienes una reunión, ¿no? Y, El Y gobierno encuentra actual eso, ¿no? no hace lo que tú haces. ¿eh? Todos ¿sabes? Es tenemos como- una foto en nuestra no, vida. pero bueno, quiero decir, al final es una puerta de decir, oye, pues yo no sé, ¿no? Igual Claro. hay una Pero tú sabes lo que pasa, yo creo que ahora mismo en Valencia el problema es que no podemos decir vamos a hacer esto y, o sea, nosotros tenemos que ir ya, tenemos que avanzar un paso más, ¿sabes? Porque es que nos pillan todo el rato, nos pillan porque vamos tarde. O sea, por ejemplo, mira, ya mismo estoy viendo las furgonetas ahí, seguro que dentro de año y medio o dos van a venir aquí, nos van a legislar lo de los food truck en la calle, cuando ya será una garrulada nacional, claro. Es garrulo ya de por sí porque ya viene de 1000 años de América, pero ahora están en Madrid y en Barcelona, están a todo tren. Aquí no podemos hacerlo porque no tenemos legislación. Cuando nos la den estaremos pasados de moda total. Porque no te, ¿cómo se dice? No montas la empresa como Casal Fallero. Entonces puedes montar 50 furgonetas donde te dé la gana. No, ¿sabes? no la montarán Que con es quien ellos otra de quieran los y como cánceres, quieran, las ¿sabes? enfermedades que Seguro tenemos. que algo hay ahí. Las putas pero- fallas. pero esto es... Pues pero- es lo único que nos vende como ciudad turística, las Que nos playas. vende, que nos hunde. Os corto y va a hablar... Lorena. Yo sí que creo que las políticas que se apliquen son fundamentales, porque al final o te ayudan a desarrollar cualquier ámbito o te pueden llegar a limitarlo. Y en ese sentido, creo además que puede llegar a ser un error fomentar una política únicamente de turismo y que pretendan que el motor de la economía solo de aquí, de la ciudad de Valencia, solo sea el turismo. Tiene que ser a la inversa. Hay que desarrollar motores económicos que atraigan al turismo. Y creo que ahí sí que juega un papel fundamental la Administración en tanto a las políticas que lleven a cabo, ¿no? Claro, pero es que también yo creo que para que todo, o sea, lo que hay que hacer es una base, un bloque, porque ahora no la hay. Entonces, para hacer un bloque duro, lo que tú tienes que hacer es apostar por lo que tienes aquí. Por ejemplo, nosotros como hosteleros hay algo que está bastante chulo y que por fin parece que ha surgido, que es que tenemos que trabajar con nuestros agricultores, tenemos que trabajar con nuestra gente. Bueno, eso por supuesto, pero no saldría, ¿sabes? O sea, nosotros era Sí, como porque de- además da identidad. Claro. Genera identidad. Porque tú Y tienes que territorio. vender algo que sea realmente algo que sea creíble, genuino de aquí. Y no quiere decir que tengamos que vender paella, que también. O sea, también paella también. Pero con garrafones se pueden hacer otras muchas cosas que no sea paella. Y es un producto de aquí. O sea, lo que no puede ser es que los cítricos valencianos se exporten a un 85 o un 90%. O sea, esto es como... Pero con todas estas cosas, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar nuestra identidad, explotarla al máximo y sobre todo nutrirnos de ellas. Es la única manera que nosotros tenemos de decir, mira, es que nosotros tenemos esto aquí que no lo tiene en ningún otro sitio. Y entonces van a venir a buscarlo. Construir, ¿no? Sobre Claro, lo que pero- lo que Crear tiene una los marca. deportes. Pero yo creo que además que hay Decías- esa actitud. Lo que pasa que muchas veces es como de boom, 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 boom y luego llega y te quedas así porque Desinflada. es... Begoña, decías hace un momento que te podías dar con un canto en los dientes, ¿no? Porque la gastronomía precisamente en los Sí, últimos pero yo, años... no todos. Sí, en lo más inmediato, quizá como sector, la gastronomía valenciana había avanzado más que en las décadas anteriores. ¿Qué podemos, yo os lo pregunto tanto a ti como a Cuchita, qué podemos aprender
del caso gastronómico. Del caso gastronómico. Del caso gastronómico. ¿Qué lecciones podemos aprender para aplicar en todo todo lo lo demás? no te vayas, ¿sabes? Eso es una cosa... No, mira, había una cosa que faltaba, que era la exposición, ¿no? La exposición. Entonces llegó un día Cuchita que le dio la gana con ella y se gastó su pasta. Y yo fui la primera, yo cuando la conocí a ella dije, no te aguanto, no te soporto, te odio, o sea, eres lo peor que le puede pasar. Yo pensé A lo ti también mismo, pensó, ¿no? cuando la conocí pensé lo mismo. No, pero ¿por qué? Porque yo pensé que era una institución del gobierno que yo pagaba y entonces ella, pues es verdad que antes cerraba más su ruta de restaurantes, digamos, ¿no? Entonces era, vamos a ver, si yo te pago, tendrías que ir un poco más de turné, ¿sabes? Por todos los lados y tal. Entonces, claro, a mí me explicó que no, que era una empresa privada, toda la historia, entonces dije, bueno, pues tú con tu dinero haz lo que te da la gana. Sí, bueno, si quieres ser más generoso y ir a más sitio, pues mucho mejor, ¿no? Pero sí que era verdad que, bueno, ella me planteó, dice, Begoña, yo estoy intentando enfocar Valencia en Madrid, que es de donde nos va a rebotar, y entonces primero tienes que poner a los que ya tenemos un poco en la pomada y a partir de ahí un poco, pues ir extendiendo. Y la verdad que la estrategia salió muy bien, porque sí que es verdad que desde fuera la visión de la gastronomía valenciana es muy buena, muy positiva. De hecho, aunque luego lleguemos y pinchemos, ¿sabes? Porque luego las cosas es como nos dejan ahí, pero bueno, por lo menos está. Gracias por los piropos que me dice Bego, pero independientemente de eso es porque evidentemente la evolución a nivel de cocineros, de bodegas, de producto, Sí, del trato, claro. del convencimiento propio que había en el sector, se ha visto reflejado y la academia lo único que ha sido, exacto, de hecho, mira, se por convertirse ejemplo, en un paraguas, que es de lo que estamos hablando todo el rato, tener una marca, que las un territorio. marcas más así, pues como Kike, como Ricard y tal, Correcto. hayan abierto las marcas blancas de ellos mismos, Eso es. esto pues bueno, los ha humanizado más con el resto, ha hecho que, pues, que se mezclen más y que entiendan que nos necesitamos entre todos para hacer más ruido. Y esto era algo que antes no existía. Pero lo bueno de esto también es que pues, todos los que hemos estado en la segunda línea que nos decían, una palabra muy bonita esta, entonces los de segunda clase, ¿qué pasa? Estamos muy concienciados de que venimos de la segunda clase y que, bueno, que aunque estemos ahora, que se nos note un poco más, tenemos muchos colegas que se las pasan Canutas. Eso, gracias, Puchita. Para llegar a Sí. final de mes. Entonces, entre nosotros mismos nos estamos ayudando y estamos haciendo ahí una telaraña que es bastante interesante. Es súper Y interesante. eso es algo y encima es algo que lo ven desde fuera y lo ven como con celillo, ¿sabes? Porque en Madrid, por ejemplo, sí que pasa que tú llegas y te montas en un restaurante y es la leche, pero en 6 meses te lo cierran. Igual que te lo cierran y ahora es el siguiente, porque lo único que quieren es tener novedad a todas horas. Nosotros, afortunadamente, tenemos ahí... Habéis llegado ahí porque hay alguien como la Academia de Claro. Gastronomía, como Cuchi, que desde hace algunos años están dando la brasa Sí, pico y pala, pico y pala. y lo han conseguido. Y no tengo Pero ni un idea segundo, las instituciones... Diego, no, las instituciones, cada uno aquí va a la Sí, suya, sí, pero es lo de estaban siempre, ahí, es ¿no? la historia de siempre. O sea, el valenciano, para mí, siempre ha hecho cada uno la guerra por su parte. Siempre nos ha faltado unión, nos ha faltado orgullo y nos ha faltado entender quiénes somos y que teníamos que ir. O sea, el País Vasco, todo el mundo entendía que se comía bien el País Vasco, en Cataluña todo el mundo entendía que se comía bien, y aquí, aparte de que sabíamos que había paella y mal hecha, no teníamos ni idea de nada más. La Y paella los es miembros estaban culpable. ahí, había que ponerlos en el sitio y venderlo como había que venderlo. De todas maneras, es un sector muy generoso, muy cariñoso, el sector de la gastronomía, muy trabajador y Que muy necesitamos comprometido también. con el territorio, y es muy fácil ponerlos de acuerdo porque entienden todos cuál es su sistema y cuál es su trabajo y cómo hay que hacerlo. Y Yo creo que es un poco lo mismo, ¿no?, entre los diseñadores, lo que estabais hablando del mundo de la cultura, ¿no? Sois vosotros mismos los que os tenéis que reunir entre vosotros, entre los contenedores culturales, ¿no?, y apostar vosotros y decirle a la administración que es absolutamente necesario el apoyo de la administración, dependiendo de qué sectores, ¿no?, pero evidentemente en el mundo de la cultura muchísimo. Es decirles, esto es lo que queremos hacer, darnos las armas para poder hacerlo, o sea, practicar la política adecuada, ¿no? Yo creo que sobre todo es interesante que nos sentemos todos, es decir, todos los agentes del sector, desde los propios artistas hasta las instituciones, desde el ámbito privado al ámbito público, para buscar soluciones y buscar fórmulas que permitan que Valencia sea un hervidero cultural como merece. Y además es importante la participación de todos y crear esas redes que decía antes, porque es la única forma de conseguir esa visibilidad, ¿no? Y luego, como agentes culturales, tenemos la obligación de abanderar lo que somos y de abanderar Valencia, ¿no? Porque todo lo que no fuese así sería un grave error, nunca llegaríamos a nada. Y es curioso, yo ahora cuando estabais hablando, cuando nosotros nos movemos un poquito, la gente nos empieza a conocer y a decir, ¿cómo lo hacéis?
Y lo hacemos con entusiasmo, lo hacemos con pasión, lo hacemos sin complejos. Y creo que es algo que nos caracteriza a todos, ¿no? Yo, de verdad que, a pesar de que es cierto que hay que trabajar mucho, creo que somos capaces. Sí se dan todas las circunstancias. Hablabais, perdona Lorena, de colaboración, Sí. exposición, Sí. y ha quedado por ahí perdido esa relación con las instituciones. Entonces entiendo que lo único que hay que hacer es, una vez hemos colaborado, presentárselo a ellos Claro que sí. y que no obstaculicen. Correcto, si es que ellos están a nuestro servicio. Pasa es que nosotros durante años aquí se ha practicado la política al revés, ¿no? Que parecía que estábamos nosotros al servicio de los políticos y no. Ellos son los que están a nuestro servicio y lo único que tienen que hacer es facilitarnos la vida y facilitarnos la labor. Tú tienes que llegar con los proyectos, ¿no? Dices, permíteme hacer esto, ayúdame en lo que puedas, haz las políticas necesarias para que esto pueda suceder. Pues es lo no. que yo opino. Pues no va a suceder, no ha sucedido. Y no sucederá. O sea, sigo pensando que es la sociedad civil la que va a tirar de... Claro, Sí, yo no, también no, lo por creo. supuesto, de eso estoy hablando. Yo de eso también lo estoy creo. hablando. Pero Porque- de todas maneras, yo creo que la colaboración, lo que está hablando Lorena, es Y muy la otra importante. va a Claro. poner zancadillas, siempre. Siempre va a poner zancadillas. Bueno, pues es que al final, ¿sabes? Pero no te sé las- por qué estamos tan pesimistas si vivimos en una ciudad cojonuda. Sí, yo Vivimos Oye, en que el único una ciudad pesimista que haya sido realmente tú, maravillosa. ¿sabes? Yo había hecho Qué Blasco mal. Ibáñez, Tomen nota. todo Cabañal y hasta Ibiza. Un puente súper largo que se llamara la avenida de... ¿Cómo la llamarías? de Rita Barberá. La ruta de bacalao. La ruta Barberá. ¿no? Acabamos ya, Patrocinada por acabamos JB. ya y tengo dos Perdona, misiones. es que no acababa, con chiringuitos, los mismos que hay en la playa que continúen hasta allá. Ahí tendríais trabajo a punta pala. Puta pala, claro. No, porque es que no le gusta mucho mi comida, ¿sabes? No. Os decía que nada, solo dos misiones últimas. Primero, pediros una propuesta, nada, en una frase, en un tuit prácticamente, que haríais cada uno de vosotros, y luego pasaremos a que el público haga la intervención, las preguntas que desee. Valencia, ¿y ahora qué? Pues tuit. colaboración. Iker, Paso palabra y... ¿te lo piensas? Sí, sí, no, Valencia, ¿y ahora qué? Yo creo que tenemos una oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos que tirar de ello y está en nuestras manos, ¿no? ¿Ahora qué? ¿No? El futuro en nuestras manos. ¿Begu? Yo creo que Valencia necesita marcar tendencia y buscar identidad. Es lo que necesita. Muy bien. ¿Macdiego? Valencia, me molesta que me engañes con tu marido. Interpreten. Voy a Lorena. desarrollar esto un poquillo. A ver si... Esto por el matrimonio aburrido, ya lo sé yo. A ver, En el concierto de la última etapa de este Vibrant, esperemos haber desarrollado ya. Lorena. Pues yo creo que es el momento y que hay que sumar. Estamos en el momento, además. Muy bien, lo dicho, me gustaría que, ya sabéis, hay muchas cosas todavía, quedan muchas cosas, no hay mucho tiempo, pero que hicierais vuestras preguntas brevemente, así que adelante. Uy, qué miedo. A mí que no me pregunten. ¿Tenemos micro? No, porque creo que es uno de estos Si dos, no, lo paso Vicente. yo. Sí. No, está. ¿Quién era el primero? Bueno, a mí me gustaría pediros una opinión sobre un tema que está muy concreto en la agenda de un proyecto que es la dársena del puerto, ¿no? Porque sois prescriptores muy fuertes cada uno en vuestros entornos respectivos. Yo creo que Valencia tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala, ¿no? La cosa muy buena es que produce muchos talentos singulares que son muy descollantes yendo más o menos por libre, ¿no? Pero lo difícil es cómo meter toda esa Valencia estratosférica dentro del yunque de la estrategia y ahí a golpe sacar algo que sea un proyecto para el conjunto de la ciudad, ¿no? Entonces ahora se plantea una oportunidad que es una ciudad que está dentro de la ciudad, que es la dársena del puerto, que son 585.000 metros cuadrados, y donde ese diálogo del que hablaba Lorena, o un proyecto como el que ya Cuchita ha consolidado dentro del proyecto de la gastronomía, yo creo que ahí se podría implementar un diálogo más general que también incorpora al sector de Iker, de la tecnología y del emprendimiento, y que ahí es donde podemos a lo mejor desplegar esta oportunidad de diálogo a varias bandas para que de ahí salga un proyecto al nivel de las expectativas que tenemos aquí. Entonces a mí me gustaría pensar
me gustaría saber cómo visualizáis vosotros un poco desde vuestros entornos respectivos el futuro de este enclave de la ciudad. Bueno, yo sí, como yo tengo interés bastante en que esto funcione bastante bien, es una oportunidad de oro, realmente. El único miedo que yo tengo desde el primer día que me propusieron hacer algo ahí fue, van a hacer más de lo mismo, ¿sabes? Porque esto es un poco lo que nos venimos planteando. Mi propuesta para hacer allí, era algo como bastante innovador, bastante nuevo. Pero claro, yo sola, ¿sabes? Es como una aguja en un pajar, te cuesta mucho. Entonces sí que estoy muy interesada en saber qué es lo que hacen alrededor. Pero me da cada vez más la sensación de que quieren más de lo mismo. Y si quieren más de lo mismo, a la vuelta, no de 5 años, de 2 años, se va a pudrir porque va a ser la novedad, la gente va a ir y va a pasar como pasó con los anteriores, los cuadrados estos que hicieron infumables, que no había Dios que fuera, porque es que no hay cosa más horrorosa que meterte en el mar en un cuadrado de cristal. O sea, claro, la solución es muy fácil, bueno, fácil. Es simplemente querer apostar, que yo creo que es lo que le falta a Valencia, querer apostar por algo que sea nuevo y no dejarse llevar por las cosas que se han hecho hasta ahora, porque yo creo que hay muchísimas posibilidades de hacer cosas mucho más nuevas. Pero sobre todo yo creo que estamos en un momento, igual que con el trabajo, que ahora... Antes decían que por qué la gente se queda en Valencia. Pues se queda en Valencia porque es una ciudad muy cómoda y la gente, los freelance, por ejemplo, viven de puta madre y pueden trabajar en su casa. Entonces es un sitio bastante cómodo para hacer esto. Pues para montar un sitio como la Dársena tendría que ser algo exactamente igual. O sea, tendría que ser algo que se renovara continuamente, ¿sabes? Y algo que estuviera como muy el pueblo, estuviera muy como que tuviese siempre algo que decir, ¿no? Que no sea algo como que sea estático y siempre pasa lo mismo, porque entonces está abocado a morir. Ahí tienes que poner un día pues, los food truck, al día siguiente tienes que poner una exposición de arte, al día siguiente tienes que hacer un concierto, al día siguiente tienen que exponer la gente de la calle lo que quieran, ¿sabes? Tiene que ser algo que sea totalmente, que esté en movimiento a todas horas, si no se va a morir. Va a pasar pues lo mismo que ha pasado siempre, desaparecerá. Yo estoy de acuerdo con Bego y además yo incorporaría eso, lo que está diciendo Bego, de cosas diferentes que sucedan todos los días y lo mismo alrededor de la cocina y de la gastronomía, ¿no? Y además que hubiera un laboratorio de investigación sobre la gastronomía, que los agricultores fueran allí y llevaran sus productos y que los diferentes cocineros trabajaran con ellos y entonces a la vez que estuviera un tío allí tocando no sé qué para hacer no sé cuántos. Sí, son experiencias, sí, barcos que salgan, sucedieran ¿sabes? experiencias. Conexiones de barco de aquí con allá, es que ideas hay 100.000. Luego que llegara y pusiera con su app no sé qué, no sé cuántos y lo estuviera retransmitiendo, luego, o sea... Ya, Guchita, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que ideas hay 100.000. Yo te digo que yo propuse un proyecto súper chulo y luego al final el que me vino de vuelta es de sí, pero es que queremos poner 6 payeros en la playa. Claro, es lo de dije, siempre. Fenomenal. Desde mi punto de vista, yo creo que el mayor riesgo que asumimos ahí es que se convierta únicamente en un lugar de ocio. Correcto. Y eso sería un error. Claro. Porque entonces estaríamos en lo mismo de siempre, Sí. ¿no? Sería algo que se quedaría ahí con una inversión importante y que tendría una estacionalidad en el año muy evidente. Y para evitarlo tiene que existir todo lo que estamos hablando y que tú mismo lo has enunciado en la pregunta, ¿no? Tiene que haber emprendimiento, tiene que haber esa suma de otras cosas o de otros sectores que estén presentes para que tenga realmente un valor añadido y no se quede en ocio simplemente. Sí, yo al final es un poco, oye, ¿qué queremos? Tenemos un espacio, ¿no? ¿Y qué queremos potenciar? Y entonces, una vez acordados, ¿no?, de qué queremos potenciar, pues es poner a los agentes que lo pueden hacer que suceda, ¿no? Yo incluso lanzas el tema de emprendimiento e innovación, perfecto, pero es lo que necesita la ciudad. Oye, yo tampoco esto de tirar para acá, tampoco, oye, igual se le puede dar otros usos, ¿no? Yo creo que un aspecto de dinamismo y un poco la innovación, emprendimiento y tal es bastante dinámico y que sea algo que tampoco sea contenido y aislado, sino que al final que Valencia como ciudad pueda disfrutar, ¿no? Y pueda participar en sus distintas dimensiones. Yo creo que distintas ofertas pues atraen a distintos públicos, ¿no? Y estaría bien que, oye, no solo potenciar ciertas líneas estratégicas para Valencia, ¿no?, de cara a, oye, queremos traer un turismo de este segmento, ¿no?, que se apoye en la gastronomía y disfrute de A, B y C, sino también pues otros segmentos dentro de la población valenciana. Sí, al final, Valencia es de todos y para todos, ¿no? Colaboración. Bueno, guarda, yo tengo que decir algo inteligente, supongo. Yo creo que llevamos ya 6 años de retraso con ese proyecto. Estoy seguro que ha habido propuestas fantásticas,
Estoy seguro que no debe quedarse en una cosa solo gastronómica, sino de actividades, No, además. movimientos. Y así como de repente, ¿qué harías tú para allá este año? Joder, la ofrenda, allá. Todo aquello y por lo menos un año ya lo tienes. Oye, pues sería buena idea, por lo menos no te cortas la ciudad. Y a mí, yo voto. Desde la estupidez. Yo voto. No es ninguna tontería porque, ojo, el tipo de gente que hay aquí es genial, está muy bien, pero me da la sensación de que no es la media de lo que es Valencia. ¿No va la ofrenda? Sí, yo creo que sí. ¿Alguien de aquí ha ido alguna vez a alguna ofrenda? Yo soy fallera, yo voy a la ofrenda. Mira, Pero no hay muchos. seis locos que luego... A ver, yo creo que una cosa es construir sobre lo que tenemos. Es decir, al final tenemos una identidad también como pueblo valenciano y ciertos aspectos culturales y ciertas tradiciones y ciertas tal, que yo creo que es un poco cómo puedes construir el futuro basándote en tus fortalezas y en lo que tienes, ¿no? Si dijeras, no, es que las fallas y la ofrenda tal como se hace no es la mejor. Oye, pues vaya, vamos a construir sobre eso, ¿no? Pero no es como si alguien que dijera, no, es que tengo unas cuevas que son geniales, que atraen mucha gente, es que no me gustan las cuevas, las cierro, ¿no? No. No es un activo, ¿no? Que al final es un activo decir, bueno, pues igual se puede paquetizar, se puede posicionar de una forma que proporcione más retorno a los valencianos y a gente que viene fuera. El problema, por ejemplo, con las fallas es que en el punto en el que estamos, vamos, Magaluz se va a quedar a la altura del Betún, te lo digo yo con Valencia. Como siga esta historia, ¿sabes? Se venden ya de una manera... Las fallas son un activo, los falleros son un pasivo. Vale. Me callo ya, vale. Mira, en mi restaurante la temporada baja son fallas. O sea, Claro, cuando és otro dice público, esto, és otro públic. vale. Otra pregunta. No, si preguntes no sé si vaig a tindre. Primer, la taula molt divertida, vibrant també, un poquet, sí. I volia comentar diverses coses, i espero que pugui generar alguna pregunta. Primera, identitat. Esteu a buscar la identitat. No, la identitat és tal, que n'hi ha que fer és redescobrir-la, perquè no n'hi ha que inventar-se res. Jo penso que cal redescobrir-la. I n'hi ha moltes coses ja escrites i fetes, avançades, jo sé que en el públic i també vosaltres, i experiències. Després, Joan Montleón, el gran Joan Montleón, on estan els diners? Els diners. A guanyar diners, on estan? Pues, on estan els diners? Perquè estem parlant aquí de que esto, l'altre... No, que diners n'hi ha, A veure, siguem crítics en on estan els diners, a on s'han anat, perquè crec que n'hi ha uns fluxes i com poden retornar. Segurament ahí sí que cal enamorar als diners, és a dir, vine, que val la pena, no? Encara que siga d'una forma més sostenible, però val la pena. Després, un altre tema, la identitat, els diners, els polítics. Jo penso que al final del matí sí que n'hi ha un temps per al tema dels polítics. Estic totalment en desacord de lo que heu comentat, que els polítics no van a canviar. Una merda, sí que van a canviar. I si no els canviarem. És que aquest pessimisme, vull dir, per què? Per què? Vull dir, han canviat. No vull dir que ara han canviat i ja tot se va arreglar. No. És una qüestió de la societat i el meu optimisme ve de que la societat realment està canviant. No tan ràpid com pensem, però sí que està canviant. Per tant, aquests polítics al servei de les persones, és que si no estan, pues, se canviaran. És la meva opinió. Vull dir, crec que no és tant el canvi d'unes eleccions, que estem ara tots molt il·lusionats o no, o assustats alguns, sinó, estic molt d'acord en el que és el moment de sumar, però és el tema de que la societat realment està canviant. I fins i tot les persones majors. Diuen, els joves, no, els majors estan canviant. I ahí soc optimista. Bueno, no sé si d'ahí genera alguna pregunta. Sí, yo disculpa que no te conteste Valencia, que parle. Yo me escaqueo, con mi nombre y apellido me escaqueo. Yo creo al final, de todas las cosas al final, los ingresos y gastos tienen que cuadrar, ¿no? Y las inversiones, con lo que se gasta dinero, tienen que gastarse, ¿no? O sea, privado, público y todo, ¿no? Y al final yo creo que a veces caemos en, oye, no, nadie va a pagar impuestos, vamos a quitar el IVA, vamos a todo, ¿no? Pero además ya no tenemos ingresos y además vamos a hacer todas estas cosas nuevas de gastos, ¿no? Y esto cuando se lo presentas a un técnico te va a decir, bueno, aquí te voy a explicar, ¿no? Que esto no cuadra del todo. Entonces, al final todos son sacrificios y elecciones. Si quieres reducir gasto aquí, o reducir ingresos, pues reduces gastos o aumento tal. Entonces, al final, yo creo que tiene que cuadrar, ¿no? Al final, en todas estas iniciativas, por eso al final la estrategia no es hacer todo, la estrategia es saber decir sí y saber decir no, ¿no? Y elegir. Me refería a esas bienes
Sí, yo creo que al final el dinero privado va a donde tiene sentido que hay una oportunidad de negocio, ¿no? Donde al final puede proporcionar un retorno y tal. Sí, y yo creo que al final, desde el punto de vista incluso de emprendimiento y tal, los emprendedores al final montan empresas que resuelven problemas concretos y que pueden generar un negocio, ¿no? Y yo creo que una ciudad se puede beneficiar mucho de sus emprendedores, ¿no? E incluso, ejemplo, ¿no? Es que a veces lo pienso, digo, hay barrios o vecinos que dicen, ostras, es que me encantaría que hubiera una panadería aquí, porque es que tengo que coger el coche y ir a no sé dónde. Digo, oye, esto no se puede hacer de alguna forma, ¿no? Innovación abierta. Oye, pues si hay suficientes vecinos que quieren poner una panadería, pues oye, pues de alguna manera el panadero estaría encantado, ¿no? El posible panadero estaría encantado de ver esa oportunidad, ¿no? Y montar una panadería, ¿no? ¿no? Hasta modelos de, oye, ¿por qué no pueden ser los propios socios o inversores de ese proyecto los clientes, ¿no? Nos estamos pasando de tiempo. Yo digo con respecto a la identidad, te quiero decir que a lo mejor la identidad está, yo te digo que no, pero si tú preguntas por la identidad de Valencia es muy difícil que la gente te conteste. Entonces, si estaba, habrá que desenterrarla. Redescubrimiento. Claro, Resituar. habrá que eso. Si estaba la identidad, entonces habrá que sacarla. Nada. Aprovechando que hay algunos políticos aquí en la casa y un poco recordando que algunos estuvimos ayer oyendo a una persona muy lista, que es Antón Costas, en una cosa de la Fundación Endor, más que una pregunta, yo lo que haría sería una petición a la mesa. En el hipotético caso de que estuvierais de acuerdo en que lo que hay que hacer es un contrato entre la sociedad y los políticos o las administraciones, ¿cuál sería el objeto de ese contrato para convertir una Valencia errante, que es lo que hemos tenido a lo largo de todos estos años, en una Valencia vibrante? Quiero decir, habéis hablado todos un poco de vuestros sectores. Os veo muy fragmentados. ¿Dibujamos una Valencia con un objeto final del tipo que sea y en función de ese dibujo y de ese objeto final establecemos un contrato entre todos y con la economía y la política para que esto cambie? ¿Cuál sería el objeto de esa Valencia vibrante? ¿Preguntas a mí? Gracias. No, a todos. ¿Está mirando a mí? Yo puedo ir al cuarto baño un momento. No, si es que tiene toda la razón. Antonio, está muy bien la pregunta y hace reflexionar, me imagino que a todos los que hay ahí abajo y todos los que estamos aquí arriba, ¿no? Y yo no tengo ni idea, porque no soy representativo de nada, ¿no? Entonces, una Valencia abierta, una Valencia culta, una Valencia amable, una Valencia alegre, una Valencia... No, pero es que al final yo creo que lo que está queriendo decir es que cuando tú vas a una administración, o sea, que nosotros a veces vamos a pedir cosas, pero realmente no sabemos lo que queremos, ¿sabes? Entonces, pero cuando tú tienes el tipo... En la que han de estar pasando este tipo de cosas y todos trabajamos, cada uno en su sector, cada uno con su inteligencia, cada uno con lo que puede, con ese objetivo, y ese objetivo es admitido por los políticos, trabajaremos todos mejor, porque aunque tú te agotes, como hay un objetivo, siempre habrá un relevo. Lo que pasa es que si los restauradores por un lado, las industrias creativas por otra, que lo de las industrias culturales no me ha gustado jamás. Una cosa es la cultura y otra cosa son las industrias creativas. Los economistas por otro, la gente lista tiene un objetivo y hay una planificación en torno a ese objetivo. Yo creo que y hay un seguimiento, por supuesto, de la sociedad a los que realmente cortan el bacalao en las administraciones. Yo creo que es un proyecto ilusionante y puede sumar más que amalgamar, es crear. En vez de que sumar muchos segmentos distintos, entre todos crear algo nuevo y diferente. Creo que estamos ahora en ese momento, ¿no? Sí, no, si es que yo creo que... Si no aprovechamos ahora... Que un poco ese debería ser el motor del cambio, Antonio. Debería ser definir esta ciudad de una manera colectiva, no de forma individual, por sectores, sino la ciudad es un conjunto, porque además de esa manera se va a alcanzar la mayor repercusión sobre el resto de sectores. Si cada uno piensa únicamente en el sector al que se dedica, va a estar limitado, no va a haber más allá. Y es probable que
va a buscar impacto sobre su propio sector sin pensar en el resto. Creo que hay que pensar en la sostenibilidad en el medio y largo plazo, no hay que pensar en pegar pelotazos a corto plazo en ninguno de los sectores, para que precisamente se pueda garantizar de que sea sostenible y que dure en el tiempo. Yo, para resumir, para terminar, pues ese contrato, la última pregunta se podría confirmar en la primera pregunta, ¿no? En la Marina, estar ahí todos los sectores, representantes de la sociedad civil, los nuevos políticos que tenemos, el cambio que se abre ahora mismo, ¿no? Para firmar entre todos ese contrato, que cada uno pusiera ahí su ilusión y hacia dónde quiere que vaya esta ciudad. Gracias a los 5, gracias al público y un minuto de descanso y pasamos ya a la siguiente mesa. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Molt bé.